En nuestro programa de salud rural no existe población inaccesible. Donde haya un grupo de población, donde haya una familia, ahí llega nuestro asistente de salud rural. San José, como todas las capitales de América Latina, ha recibido el fuerte impacto de la tecnología moderna y del rápido aumento del número de sus habitantes. Durante años, el gobierno ha debido concentrar esfuerzos para garantizar vivienda, servicios públicos y de salud para esa siempre creciente población. Pero Costa Rica es un país eminentemente agrícola. De la población total del país, más o menos un 60% vive en las zonas rurales y alrededor del 46% se dedica a la agricultura. Los habitantes del campo debieron sufrir largamente una seria escasez de vivienda, una alta tasa de desnutrición, especialmente entre los menores de 5 años. La falta de servicios de alcantarillado o tanques sépticos complicó más las cosas. En los niños menores de 1 año, las causas principales de muerte eran diarrea, gastroenteritis, colitis, bronconeumonía no especificada. Mientras tanto, casi el 70% de los médicos estaba concentrado en San José. Había que mirar definitivamente hacia el campo y buscar soluciones. La labor fue encomendada al Departamento de Salud Rural. También la suplementación alimentaria con leche. Sí, se le va a seguir dando a las madres embarazadas. El plan es complejo y ambicioso. Salud no solo significa contar con hospitales o centros y el personal adecuado. Implica un enorme desembolso de fondos para crear un ambiente saludable. Formas de mejorar la vivienda, los servicios sanitarios, se han instalado ya miles y miles de letrinas, bombas de agua, etc. En estas reuniones semanales del nivel central, se elabora también otro aspecto fundamental del programa: la correcta nutrición, especialmente de la madre y el niño. Recolectando la información de todas las áreas rurales del territorio, se echan las bases para cada paso siguiente y para corregir posibles errores del pasado. Estas reuniones de madres, ¿qué bondades creen ustedes que puede encontrarse en este tipo de reuniones durante el año? Veamos el programa en el terreno de la práctica. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mal, con todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Efectivamente, no hay lugar que sea inaccesible para el personal de salud rural. Buenos días, ¿cómo están? Gracias al sistema de ir hasta la población, en vez de esperar que los pacientes vengan a los centros, se ha logrado extender las campañas de inmunización hasta los más apartados rincones.
Llevando un minucioso registro, se aplica regularmente la vacuna contra la difteria, tosferina, tétano y polio. No perder esos derechos. También referente al ojo que usted estaba... Cuando un caso va más allá de la competencia de la auxiliar, se prepara una cita para que el médico se haga cargo. ¿Cuándo podría ir usted, más o menos? ¿Qué día? ¿Cuándo? Solamente por ahí del lunes. Por ahí se queda. Ahora no, quítate. Estuvo rico. Claro. Estos puntos de la agenda que él tiene, yo creo que es importante que nosotros... En los diferentes sectores de salud del país, se llevan a cabo reuniones cada 6 semanas en que participa el jefe de sector, personal del área y del nivel central para analizar el trabajo realizado, unificar criterios y dar educación en servicio. Y percibo como el que más que la gente se ponga la vacuna. Una atención preferente al cuidado materno e infantil permite bajar considerablemente la mortalidad infantil y mejorar las condiciones generales de salud y nutrición de la población. Buenos días, paso adelante, se sienta. El asistente de salud rural lleva un control de peso, talla y estado general. Y su labor se extiende a proporcionar medicamentos, educación y consejo. Falta un poquito de peso. Está normal, no, está en frío. No, pues de nutrición no, le falta más un poquito de peso. Ah, bueno. ¿Cuántas veces va al día, leche? Ya hay 3 veces, porque él casi no toma leche. Y a la fuerza. ¿Y con mi hija? Sí, comía sí, bastante, sí, come bastante. Bueno, pues si me quedara más entonces, porque todavía le falta un puntito, ¿sí? En los puestos de salud se sigue todo el proceso del embarazo con el fin de asegurar que la futura madre llegue en perfectas condiciones al momento tan esperado del parto. No tiene normal. Señora, ¿dónde va a ser el parto? Es muy importante que usted vaya a un hospital, que no se quede en la casa, ya que en la casa pues no sabemos cómo vamos a hacer el parto. También es importante que usted le dé la leche, lactancia, pecho al niño, los 6 primeros meses, porque el chiquito se va a crecer. El programa da también un fuerte impulso para crear conciencia sobre paternidad y maternidad responsables. ¿Usted cuántas veces ha estado embarazada? 10. 10 veces. ¿Todos los 10 embarazos Sí, todos han nacido tengo, huilas? sí. ¿Todos están vivos? También. Usted ahora tiene 34 años. Sí. ¿Usted nunca ha pensado que tiene que planificar? Sí. Cada puesto recibe aproximadamente una vez al mes la visita de un médico que atiende todos los casos referidos. Usted planifica entonces con inyecciones. El descenso de la mortalidad infantil ha dado como resultado un excesivo número de hijos que, a pesar del mejoramiento en las condiciones de vida en el campo, es difícil mantener, alimentar y educar adecuadamente. Usted fue allá al hospital y no Por lo había tanto, instrucción. también se instruye a la población sobre planificación familiar como aspecto integrante del cuidado materno-infantil. Las pastillas te hacen malo porque tiene muchas varices. ¿Usted no ha pensado también que se puede poner la espiral? Ah, no, eso no. ¿Por qué no te gusta la espiral? Yo no sé, porque a mí no, yo no me la he puesto nunca. ¿Y qué te han dicho de ella? Que es malo, sí, ponerse uno eso. ¿Quién te dijo eso? De las demás amigas mías. ¿Tus amigas? Sí. ¿Qué bandidas, ah?
¿Y qué te han dicho que produce el espiral? Ya, y dije que da cáncer. No sé ¿Que qué da cosa, cáncer? Sí. ¿Y usted le cree todo eso? Ya, y sí, como ella me dice a mí, yo les creo todo Ah, eso. pero es que ningún doctor te ha dicho que el No, espiral te da doctor, cáncer. No, porque yo nunca he ido a conversar Ve. eso con los doctores. ¿Ah? Ve, eso es lo importante, que Sí. usted debe conversar con los doctores antes de consultarle a sus amigas y a la vecina y a la curandera y todo eso. Sí. Usted debe conversar con nosotros, a ver qué es lo que le sirve a usted para planificar. Sí. Todas estas enseñanzas forman parte del curso de 4 meses de duración que se imparte a los alumnos que servirán en las áreas rurales. Es la manera de evitar que el óvulo y el espermatozoide se unan, evitando así la concepción. Sí, es una idea bastante cercana a lo que llamamos, lo que son métodos anticonceptivos. Son todos aquellos métodos, como dice Carlos, que evitan la unión del óvulo con el espermatozoide. Entre estos tenemos varios, como son las pastillas anticonceptivas, tenemos la de 28 y también la de 21. Tanto una como otra deben iniciarse siempre el 5º día de la menstruación. O sea, cuando la mujer empieza a tomar la pastilla, debe tomarla siempre, empezando el 5º día de la regla. O sea, contamos como primer día el día en que la menstruación baja, al día siguiente como segundo día, así. Y al decir el 5º día, ese día debe tomar su primer pastilla. Las pastillas anticonceptivas podemos decir que es el método más seguro que existe, pero para que tenga eficacia debe tomarla diariamente. Haya o no haya relaciones sexuales, debe tomarla diariamente. Uno de los programas fundamentales en los que ha estado empeñado el gobierno ha sido el de hacer realidad la posibilidad de que todos los costarricenses tengan derecho a la salud. Y también en ese sentido se ha llevado el aspecto educacional para que cada quien tenga el derecho de poder llevar adelante una paternidad responsable. Es una verdadera revolución en paz, es una verdadera transformación que se está llevando a cabo y todo inspirado en los programas que en una forma tan franca, en una forma tan elocuente está impulsando el señor presidente de la República, el licenciado Daniel Oduber. Como expresó el señor ministro de Salud, Dr. Herman Weinstock, el presidente de la República apoya firmemente los objetivos del programa. Personalmente, llega a las regiones más apartadas del territorio con el fin de supervisar el avance de obras o tomar decisiones en contacto directo con la población rural. El programa de asignaciones familiares hará que corra por cuenta del Estado todo lo que es medicina preventiva, desde que el niño está en el vientre hasta que termina la primera enseñanza a los 12 años. Cuidado de la madre, cuidado del niño en salud y nutrición, tanto de la madre como del niño desde que nace hasta la edad de 12 años. Este programa va paralelo en el programa de educación que tiene Costa Rica desde hace 100 años, educación gratuita, obligatoria, como derecho del costarricense al nacer, para mejorar su condición cultural y su condición social. Mejoramiento del nivel social. Uno de los múltiples objetivos del Programa de Salud Rural de Costa Rica es fomentar el interés de los propios vecinos de cada localidad en la solución de los problemas que les afecta. Tenemos algunos temas que ustedes van a tocar. Tenemos a Fernando, que nos va a hablar de la solución o el problema que tenemos acá del camino. En un esfuerzo común y organizado, se ocupan del mejoramiento de caminos en las zonas de difícil acceso, en la instalación de bombas de agua y en la creación y mantenimiento de los diferentes servicios y bienes de uso común. Para entender el concepto fundamental de desarrollo de la comunidad, es preciso que antes tengamos muy claro
¿qué es comunidad? Y vamos a definir comunidad como el conjunto de familias que habitan determinada área geográfica y que comparten Todo este esfuerzo requiere líderes. de costumbres. El personal del puesto de salud los selecciona en la misma comunidad y personal del nivel central, junto con promotores de desarrollo, les imparte un curso de 8 días. El trabajo de los nuevos promotores será gratuito y voluntario. El desarrollo de la comunidad sería el conjunto de cambios progresivos y constantes que la gente puede estarle imprimiendo a esa área geográfica, a esos intereses, a esas necesidades, a esos problemas, a esas instituciones. Salud Rural proporciona medios y personal capacitado, organización y método. El éxito depende de cada uno, del esfuerzo, dedicación, conciencia y responsabilidad para hacer del campo un área de mayor producción en un ambiente sano que ofrezca una vida mejor para todos.